Hoy, en Pancho Pantalla, vamos con los grandes villanos de nuestra televisión venezolana. Hoy, en Pancho Pantalla, los grandes villanos. Pancho Pantalla, Pancho Pantalla, Pancho Pantalla. Los grandes villanos no son los personajes propiamente dichos, sino los intérpretes que a través de sus caracterizaciones convertían a estos personajes en las verdaderas estrellas de las telenovelas. Fue así, por ejemplo, como en la década de los 60 y principio de la década de los 70 nos encontramos a un actor, a un intérprete maravilloso con este tipo de personajes. Todos los personajes, digamos malucos, por darles un apelativo común, los hacía este gran actor llamado Alberto Álvarez. No había un villano que hiciera Alberto Álvarez que no se convirtiera en un suceso de la gran televisión venezolana. Alberto Álvarez, uno de los mejores actores de nuestra televisión. Ya en las postrimerías de su carrera lo pudimos ver en la telenovela llamada Mujercitas, una adaptación de la novela clásica de Luis May Alcott que llevó a cabo Laura Visconti en coproducción con Venevisión. Allí pudimos ver a Alberto Álvarez en una de sus últimas interpretaciones llevando a cabo el papel del general Ezequiel Zamora. Así que Alberto Álvarez, uno de los villanos más clásicos de nuestra gran televisión venezolana. También de la época, finales de los 60, principios de los 70, tuvimos en Orángel Delfín y en Jorge Palacios dos de los villanos más importantes de nuestra televisión. Orángel Delfín, es imposible olvidar aquel clásico Doctor Malabé que con su desfigurado rostro trataba de alguna manera de seducir a la cieguita Esmeralda, interpretada por Lupita Ferrer. Este fue uno de los villanos clásicos de nuestra televisión, ese personaje en especial, pero todos los personajes que interpretaba Orángel Delfín como villanos tenían sin duda alguna garantizado el estrellato en esa novela o en esas novelas. También Jorge Palacios hizo varios villanos característicos que lo promovieron y lo impulsaron como uno de los grandes intérpretes de nuestra televisión en la década de los 70. Alternaba los villanos con ciertas y determinadas protagonizaciones, pero Jorge Palacios a la larga terminó, digamos, haciendo con más fuerza estos grandes villanos de nuestra televisión. Ya más recientemente, a finales de los 70, tuvimos un villano que quizás el papel no era como villano, de villano como tal, pero las características del personaje lo definieron así. Fue Gustavo Rodríguez en Estefanía, cuando llevó a cabo aquel extraordinario papel, aquel extraordinario personaje de Pedro Estrada, que en la novela se llamaba Pedro Escobar. Fue un villano, una caracterización que marcó un antes y un después en la carrera de Gustavo Rodríguez, que ya venía de hacer, por ejemplo, a personajes muy difíciles de realizar como Bobes el Urogallo, por ejemplo. O como el mismo Catire Páez, que no era un villano, pero era un hombre muy fuerte, de una característica muy especial. Gustavo Rodríguez, pues, marcó a finales de los 70 esa característica entre sus personajes, definiéndolo como uno de los grandes villanos de nuestra gran televisión venezolana. También Carlos Márquez, a finales de los 70, hizo un villano muy característico en la novela llamada La Fiera. Hizo aquel clásico llamado Eleazar Meléndez, el que llamaba a su Catirrusia, interpretado por Doris Wells. Este personaje también marca un antes y un después en la carrera de Carlos Márquez, que hacía tanto protagonistas como villanos, pero a partir de ese momento le fue, digamos, dada la característica de uno de los grandes villanos a este extraordinario actor venezolano llamado Carlos Márquez. Y ya más recientemente, finales de la década de los 80 y en los 90, tuvimos a dos intérpretes extraordinarios para estas lides de villanos. Uno de ellos, Henry Galué.
el cual le era suministrado siempre los papeles de contrafigura, entre los cuales estaba, por ejemplo, aquel llamado Eliseo Monteverde de Pasionaria, que le hacía la vida imposible a el personaje interpretado, protagonizado por Catherine Fulop en principio de los años 90, por nombrar a uno de ellos nada más, sin contar por supuesto a el inolvidable Julián Serpa de El Sol Sale para Todos, en la novela en la que Hilda Carrero y Eduardo Serrano trataban de librarse de sus fechorías. Por supuesto también tenemos que nombrar a finales de la década de los 80, principios de los 90, a el villano clásico moderno Mariano Álvarez, que con su personaje en la telenovela Paraíso, ese personaje llamado Nicolás Feo, definió lo que era el nuevo villano en nuestra gran televisión venezolana. Todos estos intérpretes que hemos nombrado, más allá de los personajes que interpretaron, fueron los grandes villanos de nuestra gran televisión venezolana. Desde aquel Alberto Álvarez de la década de los 60 hasta este extraordinario Mariano Álvarez a principios de los 90, pudimos ver a los grandes villanos de nuestra gran televisión venezolana. Porque estos grandes villanos fueron los que yo vi en TV.